bada bada. Tocata. En lo que se considera una segunda ola de contagios. Varios países implementan nuevamente medidas que restringen la circulación. En Francia, desde ayer por la noche se implementó un toque de queda. Empleados y empresarios del sector servicios se manifestaron ante la sede del gobierno regional de Cataluña para protestar por el cierre durante 15 días de bares y restaurantes en un intento de frenar la propagación del SARS-CoV-2. Los inconformes aseguran que esta medida provocará la quiebra de varias empresas. En Yucatán, más de 10 colonias de la capital Mérida y 20 comisarías indígenas mayas de 34 municipios continúan afectados por las inundaciones tras el paso de Gama y Delta. Ayer por la tarde en Francia, un profesor de secundaria fue asesinado en lo que el presidente Emmanuel Macron ya calificó como un atentado terrorista. Macron señaló que esto ocurrió luego de que el profesor mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. El atacante fue abatido, pero todavía no ha sido identificado. Comparadas con el resto de las minorías en los Estados Unidos, las comunidades latina y afroamericana son las que más muertes por COVID-19 registraron entre mayo y agosto de este año. Así lo revela un nuevo informe emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además, los fallecimientos de latinos fueron los que registraron el aumento más alto en todo el país, más del 10%. Si bien este aumento es alarmante, la tendencia no es nueva, ya que desde el inicio de la pandemia, las comunidades latina y afroamericana registraron los números de contagio más altos. Entre las razones, se destaca que estos grupos tienden a vivir en hogares multifamiliares donde el virus se propaga más fácilmente, tienen un acceso limitado a la atención médica, sus empleos requieren trabajo en persona y sufren discriminación. El estudio. Y en San Francisco, un niño ganó una membresía de por vida del zoológico por resolver el caso del robo de un animal exótico. El pequeño vio el lémur y dio alarma a sus maestras, quienes pensaron que se trataba de un mapache. Equipos de rescate comprobaron que se trataba de Maki, un ejemplar de 21 años que había sido robado el miércoles. La policía dijo que ya detuvo a un sospechoso. Ahí está el lémur. Visitas de 30 minutos, llevar sus propias botellas de agua para rellenar los jarrones de flores y evitar las fuentes. Son algunas de las recomendaciones en Andalucía para el Día de Todos los Santos. Yo vengo siempre antes. Esa fiesta prefiero no venir. Hay muchísima más gente, con antelación, vamos. Se nota bastante. Para ir al cementerio cordobés de San Rafael hay que pedir cita previa y solo abrirán por la mañana. Al contrario que en Cáceres y en Valladolid, que se amplían los horarios. En Lugo se limitan las visitas a 3 personas por sepulcro.
Lo que están viendo ustedes son las llamadas colas del hambre. Cada vez son más las personas que necesitan solicitar ayudas para comer y cada vez son más los barrios donde se reparten alimentos cada semana. La pandemia ha recrudecido la situación social y ha disparado los índices de pobreza. Hacía 20 años que la pobreza en el mundo no aumentaba y esa tendencia también la ha roto la pandemia. El año pasado más de 1.300 millones de personas eran pobres y según el Banco Mundial este año podrían llegar a serlo hasta 100 millones más. Esto sería un aumento aproximado de un 8%. Y España es el tercer país con la tasa de pobreza infantil más alta de Europa después de Rumanía y de Bulgaria, con más de 2.100.000 niños en esa situación. Estos son datos de la ONG Save the Children, que alerta de que si no se toman medidas, un tercio de los menores españoles podrían estar en situación de pobreza. Creo que ahora sí hemos tocado fondo. El club necesita cambios de todo tipo. Vergüenza es la palabra. Muy buenas tardes. En 121 años de historia que tiene el Barça, la de ayer es una de las peores humillaciones que ha vivido el club, donde se avecinan seguro tiempos convulsos porque los aficionados están muy hartos, muy tristes con la situación a la que ha llegado el club. Y si no, escuchen lo que decían ayer, cómo gritaban, cómo abucheaban los aficionados a la llegada de los jugadores al hotel en Lisboa. Gritos y abucheos de vergüenza, vergüenza, la que pasaron esos hinchas viendo cómo su equipo era masacrado en una noche que supuso el triste final de una generación que fue muy grande, pero que ayer dio lástima. En lo que se considera una segunda ola de contagios. Varios países implementan nuevamente medidas que restringen la circulación. En Francia, desde ayer por la noche se implementó un toque de queda. Empleados y empresarios del sector servicios se manifestaron ante la sede del gobierno regional de Cataluña para protestar por el cierre durante 15 días de bares y restaurantes en un intento de frenar la propagación del SARS-CoV-2. Los inconformes aseguran que esta medida provocará la quiebra de varias empresas. En Yucatán, más de 10 colonias de la capital Mérida y 20 comisarías indígenas mayas de 34 municipios continúan afectados por las inundaciones tras el paso de Gama y Delta. Ayer por la tarde en Francia, un profesor de secundaria fue asesinado en lo que el presidente Emmanuel Macron ya calificó como un atentado terrorista. Macron señaló que esto ocurrió luego de que el profesor mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. El atacante fue abatido, pero todavía no ha sido identificado. Comparadas con el resto de las minorías en los Estados Unidos, las comunidades latina y afroamericana son las que más muertes por COVID-19 registraron entre mayo y agosto de este año. Así lo revela un nuevo informe emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además, los fallecimientos de latinos fueron los que registraron el aumento más alto en todo el país, más del 10%. Si bien este aumento es alarmante, la tendencia no es nueva, ya que desde el inicio de la pandemia, las comunidades latina y afroamericana registraron los números de contagio más altos. Entre las razones, se destaca que estos grupos tienden a vivir en hogares multifamiliares donde el virus se propaga más fácilmente, tienen un acceso limitado a la atención médica, sus empleos requieren trabajo en persona y sufren discriminación. El estudio. Y en San Francisco, un niño ganó una membresía de por vida del zoológico por resolver el caso del robo de un animal exótico. El pequeño vio el lémur y dio alarma a sus maestras, quienes pensaron que se trataba de un mapache. Equipos de rescate comprobaron que se trataba de Maki, un ejemplar de 21 años que había sido robado el miércoles. La policía dijo que ya detuvo a un sospechoso. Ahí está el lémur.
Visitas de 30 minutos, llevar sus propias botellas de agua para rellenar los jarrones de flores y evitar las fuentes. Son algunas de las recomendaciones en Andalucía para el Día de Todos los Santos. Yo vengo siempre antes. Esa fiesta prefiero no venir. Hay muchísima más gente, con antelación, vamos, se nota bastante. Para ir al cementerio cordobés de San Rafael hay que pedir cita previa y solo abrirán por la mañana, al contrario que en Cáceres y en Valladolid, que se amplían los horarios. En Lugo se limitan las visitas a 3 personas por sepulcro. Lo que están viendo ustedes son las llamadas colas del hambre. Cada vez son más las personas que necesitan solicitar ayudas para comer y cada vez son más los barrios donde se reparten alimentos cada semana. La pandemia ha recrudecido la situación social y ha disparado los índices de pobreza. Hacía 20 años que la pobreza en el mundo no aumentaba y esa tendencia también la ha roto la pandemia. El año pasado más de 1.300 millones de personas eran pobres y según el Banco Mundial este año podrían llegar a serlo hasta 100 millones más. Esto sería un aumento aproximado de un 8%. Y España es el tercer país con la tasa de pobreza infantil más alta de Europa después de Rumanía y de Bulgaria, con más de 2.100.000 niños en esa situación. Estos son datos de la ONG Save the Children, que alerta de que si no se toman medidas, un tercio de los menores españoles podrían estar en situación de pobreza. Creo que ahora sí hemos tocado fondo. El club necesita cambios de todo tipo. Vergüenza es la palabra. Muy buenas tardes. En 121 años de historia que tiene el Barça, la de ayer es una de las peores humillaciones que ha vivido el club, donde se avecinan seguro tiempos convulsos porque los aficionados están muy hartos, muy tristes con la situación a la que ha llegado el club. Y si no, escuchen lo que decían ayer, cómo gritaban, cómo abucheaban los aficionados a la llegada de los jugadores al hotel en Lisboa. Gritos y abucheos de vergüenza, vergüenza, la que pasaron esos hinchas viendo cómo su equipo era masacrado en una noche que supuso el triste final de una generación que fue muy grande, pero que ayer dio lástima. En lo que se considera una segunda ola de contagios. Varios países implementan nuevamente medidas que restringen la circulación. En Francia, desde ayer por la noche se implementó un toque de queda. Empleados y empresarios del sector servicios se manifestaron ante la sede del gobierno regional de Cataluña para protestar por el cierre durante 15 días de bares y restaurantes en un intento de frenar la propagación del SARS-CoV-2. Los inconformes aseguran que esta medida provocará la quiebra de varias empresas. En Yucatán, más de 10 colonias de la capital Mérida y 20 comisarías indígenas mayas de 34 municipios continúan afectados por las inundaciones tras el paso de Gama y Delta. Ayer por la tarde en Francia, un profesor de secundaria fue asesinado en lo que el presidente Emmanuel Macron ya calificó como un atentado terrorista. Macron señaló que esto ocurrió luego de que el profesor mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma. El atacante fue abatido, pero todavía no ha sido identificado. Comparadas con el resto de las minorías en los Estados Unidos, las comunidades latina y afroamericanas son las que más muertes por COVID-19 registraron entre mayo y agosto de este año. Así lo revela un nuevo informe emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además, los fallecimientos de latinos fueron los que registraron el aumento más alto en todo el país, más del 10%.
Si bien este aumento es alarmante, la tendencia no es nueva, ya que desde el inicio de la pandemia, las comunidades latina y afroamericana registraron los números de contagio más altos. Entre las razones, se destaca que estos grupos tienden a vivir en hogares multifamiliares donde el virus se propaga más fácilmente, tienen un acceso limitado a la atención médica, sus empleos requieren trabajo en persona y sufren discriminación. El estudio. Y en San Francisco, un niño ganó una membresía de por vida del zoológico por resolver el caso del robo de un animal exótico. El pequeño vio el lémur y dio alarma a sus maestras, quienes pensaron que se trataba de un mapache. Equipos de rescate comprobaron que se trataba de Maki, un ejemplar de 21 años que había sido robado el miércoles. La policía dijo que ya detuvo a un sospechoso. Ahí está el lémur. Visitas de 30 minutos, llevar sus propias botellas de agua para rellenar los jarrones de flores y evitar las fuentes. Son algunas de las recomendaciones en Andalucía para el Día de Todos los Santos. Yo vengo siempre antes. Esa fiesta prefiero no venir. Hay muchísima más gente, con antelación, vamos, se nota bastante. Para ir al cementerio cordobés de San Rafael hay que pedir cita previa y solo abrirán por la mañana, al contrario que en Cáceres y en Valladolid, que se amplían los horarios. En Lugo se limitan las visitas a 3 personas por sepulcro. Lo que están viendo ustedes son las llamadas colas del hambre. Cada vez son más las personas que necesitan solicitar ayudas para comer y cada vez son más los barrios donde se reparten alimentos cada semana. La pandemia ha recrudecido la situación social y ha disparado los índices de pobreza. Hacía 20 años que la pobreza en el mundo no aumentaba y esa tendencia también la ha roto la pandemia. El año pasado, más de 1.300 millones de personas eran pobres y según el Banco Mundial, este año podrían llegar a serlo hasta 100 millones más. Esto sería un aumento aproximado de un 8%. Y España es el tercer país con la tasa de pobreza infantil más alta de Europa, después de Rumanía y de Bulgaria, con más de 2.100.000 niños en esa situación. Estos son datos de la ONG Save the Children, que alerta de que si no se toman medidas, un tercio de los menores españoles podrían estar en situación de pobreza. Creo que ahora sí hemos tocado fondo. El club necesita cambios de todo tipo. Vergüenza es la palabra. Muy buenas tardes. En 121 años de historia que tiene el Barça, la de ayer es una de las peores humillaciones que ha vivido el club, donde se avecinan seguro tiempos convulsos porque los aficionados están muy hartos, muy tristes con la situación a la que ha llegado el club. Y si no, escuchen lo que decían ayer, cómo gritaban, cómo abucheaban los aficionados a la llegada de los jugadores al hotel en Lisboa. Gritos y abucheos de vergüenza, vergüenza, la que pasaron esos hinchas viendo cómo su equipo era masacrado en una noche que supuso el triste final de una generación que fue muy grande, pero que ayer dio lástima.